una profecía escrita en la cautividad, porque pues Daniel la escribió mientras estaba cumpliendo un juicio de Dios para el pueblo de Israel. Ahí lo escribió Daniel estando en Babilonia y en el proceso también de cambio de gobierno, porque después de los babilónicos venían los persas, y entonces en esa transición estuvo Daniel envuelto también. Llegó a ser principal en Babilonia, llegó a ser principal en Persia también. Y ahí fue donde Dios le empezó a dar, donde Dios le dio la visión, donde Dios le dio la revelación. Pero era una revelación que él no entendía. Y él decía, ¿para quién van a hacer esto que estoy viendo? Porque él empezó a hacer cuentas. Imagínense, había habido una profecía en el libro de Jeremías, en el capítulo 25 se menciona 2 veces la profecía, y en el capítulo 29 se vuelve a mencionar la profecía de Jeremías, donde decía que el pueblo iba a tener 70 años de cautividad a causa de la desobediencia, a causa de que había sido un pueblo endurecido, a causa de que el pueblo se había desviado. Entonces el Señor levantó a un siervo suyo llamado Nabucodonosor, y eso lo profetizó Jeremías. Jeremías le dice al pueblo, van a ser 70 años de cautividad, así que pórtense bien esos 70 años. Pórtense bien, porque Dios ya no va a cambiar Dios de opinión. Él ya lo confirmó. Y cuando el Señor dice 2 veces una cosa es porque está pronto para hacerla. Y entonces ya viene la confirmación y venían 70 años. Entonces en esos 70 años, mire qué cosa, agarraron los despojos, agarraron lo mejor de Israel, lo mejor que tenía la raza hebrea, y dentro de eso estaba Daniel. Agarraron a Daniel, Misael, Azarías, se llamaban los compañeros, ¿verdad? Que después les cambiaron nombre, pero ahí iba Daniel, entre un grupo de jóvenes, iba Daniel, lo tomaron, y entonces Daniel empezó a hacer cuentas. Daniel fue envejeciendo, él sabía que iban a ser 70 años, y él como que iba contando los años que pasaban, y dice, ya va 1. Ya van 2, ya van 3, y pasaban muchas cosas. Lo ponían en alto, lo acusaban, lo tiraban al foso de los leones, hacían tantas cosas, pero los años pasaban. Y entonces cuando se cumplieron los 70 años, ahorita le voy a enseñar un diagrama de lo que estamos platicando, pero Daniel empezó a ver que la profecía iba a llegar a su fin. El cumplimiento de la cautividad que el Señor había dicho por boca de Jeremías iba a llegar a su fin. Iba a terminarse la cautividad. Y entonces viene un día en que estaban bebiendo, y yo creo que ya faltaban tal vez como días faltaban para que se cumpliera los 70 años completos. Por eso era que Daniel llegó a una edad avanzada. Yo me imagino que tal vez haciendo un poquito de cuentas, Daniel tal vez sí llegó casi a los 100 años. 98. Con 4 meses y 3 días. Pero fíjese que qué cosa más tremenda, porque él ya sabía que la profecía se tenía que cumplir en estos días en los que él estaba parado ahí. Y entonces vino un rey tremendo que se llamaba Belsasar e hizo un banquete impresionante, y entonces mandó a sacar los
toda la utilería, todos los utensilios del templo que ellos habían saqueado, ¿verdad? De Israel y del templo. Y entonces empezó a beber y empezó a hacer cosas desagradables. Apareció una mano en la pared, ¿se recuerda de eso, verdad? Apareció una mano, una escritura en la pared. Y entonces mandaron a llamar a Daniel. Pero ese fue un error tremendo de este rey que era descendiente de Nabucodonosor, pero era plan de Dios, porque la cautividad se iba a terminar. Y entonces cuando Daniel leyó en la pared esa escritura, ¿sí se recuerda la escritura? Sí, ¿verdad? Pues lo hemos estudiado y lo hemos leído desde hace mucho tiempo. ¿Cómo decía la escritura? Mene, mene, tekel uparsin, decía, ¿verdad? Y entonces la interpretación decía, pesado ha sido hallado, ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Por lo tanto, hoy te es quitado el reino y es entregado a otro mejor que tú. Y entonces en ese momento entendió Daniel que los 70 años se habían cumplido. Y entonces efectivamente dice la palabra, ¿verdad? Que esa noche mataron a ese rey y entonces subió al trono un rey persa. Es decir, que había alguna confabulación que Daniel lo estaba viendo. Y entonces cuando se dio eso, él dijo, bueno, aquí terminó la cautividad. Pero el problema es que no se veía que el rey iba a dejar libres a los hebreos, ni que les iba a devolver su templo, ni que les iba a devolver todos los utensilios, nada de eso, ni su tierra, mucho menos. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo Daniel? Fue a leer la palabra que había dado Jeremías. Y dijo, en algo me perdí. Porque esto de alguna manera tuvo que haberse cumplido porque la cautividad iba a ser a manos de Babilonia. Esto algo tuvo que haber pasado. Y mire qué cosa más linda, porque Daniel no solamente era un hombre inspirado de parte de Dios, un profeta que tenía visión de Dios, sino que era un hombre que estudiaba. Y eso es una de las cosas que debería dejar en nuestro corazón la enseñanza del libro de Daniel, que no es solamente de recibir la inspiración de Dios. Eso es maravilloso, eso es lindo, eso es hermoso. Pero hay que estudiar la escritura. Pero hay que leer la palabra. Porque las visiones son lindas. Y ser uno usado por el Señor y de repente tener una palabra, una profecía así, pero certera, ¿verdad? Así dice el Señor. En 5 minutos se va a ir la luz. Y cabal, 5 minutos, ¿verdad? Pero que no sea... No, ese es solo un ejemplo, ¿verdad? Y entonces qué cosa más tremenda, qué hombre más usado por Dios. Pero entonces lo que sucede es que cuando se empieza a utilizar el don de una manera imprudente, sin conocimiento, entonces se puede caer en un error. Se puede caer, hermano, en un engaño. Y se puede estar yendo en pos de algo equivocado. Por eso es que Daniel sabía que la profecía se estaba cumpliendo, pero él no se podía poner a profetizar y decir, ahorita mismo ahorita mismo se cumple la profecía y esto se termina. No, él se fue a estudiar, dijo, algo está pasando aquí. ¿Cómo está la cosa? Yo creo que usted hubiera hecho lo mismo, ¿verdad? Irse a estudiar. Amén, diga. Irse a estudiar y usted dice, pero 70 años, ¿cómo estará la cosa? ¿Será que son 70 años babilónicos? Pero si esa profecía no era para los babilonios, sino que esa profecía la dio Jeremías al pueblo. Y nosotros, el Señor nos enseñó que los años se deben contar de tal y tal y tal manera.
que son 360 días que están divididos en tantos meses, tantas semanas, y empezó a hacer números. Por eso aquí está la sabiduría, dice Apocalipsis capítulo 13, ¿verdad? Y la mente que tiene sabiduría calcula, hace cálculos, suma, resta, divide, y muchas veces se va a equivocar, pero ahí es donde Dios empieza a abrir el portal de bendición, el portal de conocimiento, cuando se empieza a ir a lo profundo, a ir a lo profundo. Por eso es que una de las cosas tremendas que los ministerios deberían de tener es ir a lo profundo. Y ese es uno de los requisitos. Miren, los ministerios deberían de tenerlo, pero eso es algo obligatorio que el ministerio apostólico debe tener. Debe tener profundidad de palabra. Debe tener profundidad de palabra. Por eso dice en el libro de Efesios que nosotros debemos aprender a conocer la altura, la anchura, la longitud y la profundidad. Y esas son 4 dimensiones de un ministerio apostólico. Eso lo hemos aprendido. Y la profundidad habla de ir no solamente a lo que se ve, a la letra, sino ir a investigar, ir a saber qué es lo que dice el Espíritu acerca de lo que está escrito. Aleluya. Gloria a Dios, que el Señor nos permita ir a lo profundo, hombre. Que el Señor nos permita tener esa profundidad y poder nosotros ir y no solamente leer por leer, sino leer entendiendo, comprendiendo, y que la palabra se nos vaya revelando y que el Señor nos vaya abriendo los ojos. Y entonces, ahorita le voy a enseñar el diagrama que traigo ahí para que podamos ver un poquito más a detalle este libro, pero Daniel es un ejemplo para nosotros si nosotros consideramos de que somos llamados también a entender los tiempos finales. Amén. Yo creo que somos llamados a entenderlo, ¿verdad? Para que aquel día no nos sorprenda como ladrón, dice, ¿verdad? Tenemos que estar atentos. Dice que los de la tribu de Isaacar eran expertos en conocer los tiempos, las sazones, los momentos y lo que Israel debería hacer. Entonces ellos conocían, ellos sabían qué era lo que estaba sucediendo y cómo actuar en determinado momento. Entonces viene Daniel, hermano, empieza a leer y empieza a escudriñar. Y llega un punto en el que ya no da más, hermano. Dicen, no sé cómo va a funcionar aquí la cosa porque las semanas, los 70 años se debieron haber cumplido. Empieza a orar, empieza a ayunar, empieza a buscar a Dios. Que ahorita le voy a enseñar el proceso que llevó a Daniel. Y de repente, el Señor le envía un mensajero para decirle: Daniel, estás en lo correcto. Eran 70 años de cautividad, pero la profecía que no has entendido es que están determinados sobre el pueblo 70 semanas de años. A partir de que se dé la orden de restaurar el templo, van a venir 70 semanas de años. Y la última semana va a ser la que va a estar marcando el inicio de otro periodo, de otra dispensación para Israel. Y eso lo hemos visto nosotros, que se detiene en la semana 69. Entramos nosotros como gentiles. En la semana 69 entramos nosotros. Y ahí está el tiempo de los gentiles. Está el tiempo que no vio Daniel. Ahí está. No está lo que vio Daniel, sino que él vio hasta la semana 70.
Y entonces el Señor le revela, hermano, no solamente para Israel, como quien dice Daniel, qué lindo que lograste determinar que ya se acabó la cautividad, y efectivamente ya se acabó. Porque ahorita vamos a empezar a restaurar otra vez al pueblo. Le vamos a volver a dar su tierra, le vamos a volver a dar su ciudad, Jerusalén, le vamos a volver a dar su templo, lo vamos a ornamentar. Yo voy a levantar a Zorobabel, voy a levantar a Nehemías, voy a levantar a Esdras. La cautividad se terminó, pero no es solamente algo literal, territorial, momentáneo, sino que esto, la profecía de Jeremías 25, es una profecía de tiempos finales. Y a ti te voy a decir qué es lo que va a pasar. Oh, qué cosa más tremenda, hombre. Qué cosa más maravillosa, hermano. Por eso es que mire, es lindo estudiar en un instituto bíblico. Digo yo, para los que estudiaron en un instituto bíblico, ¿verdad? Es lindo conocer la historia y ver esto, las montañas, dónde estaba Israel, las vasijas y lo que han encontrado ahí y todo eso, los arqueólogos y todo eso. Es precioso, hermano. Pero ¿eso de qué me sirve? Si no hay una revelación de parte de Dios de lo que yo estoy estudiando me va a servir para poder ver hacia un futuro y para poder entender la escatología y para poder que esa misma escatología empiece a cambiar mi forma de ver las cosas, mi forma de comportarme como tribu de Isaacar, saber exactamente qué es lo que tengo que hacer. Si no se queda solo como historia, si no se queda solo como un conocimiento vano, y ese conocimiento envanece. Ese conocimiento no nos conviene. Es lindo. Es como un conocimiento de un instituto, de una universidad. Eso no sirve. Eso es algo precioso, es algo maravilloso y hay que hacerlo. Hay que llegar a los grados más altos. Pero lo importante es saber qué es lo que nosotros nos toca hacer y dónde participamos. Por eso fue que le dijeron a Daniel: sella las palabras de este libro, porque van a estar selladas y no se van a abrir hasta los tiempos finales. Por eso es que este es un libro de tiempos finales y es un libro que se va a empezar a abrir en este tiempo y ya se está empezando a abrir para el conocimiento de aquellos que quieran obtener ese conocimiento. Aleluya. Que somos usted y yo, ¿verdad? Supongo. Es un libro de tiempos finales. Qué cosa más linda, hombre. Porque mire, a diferencia de lo que dijeron a Juan, porque a Daniel le dijeron: sella las palabras. Pero a Juan, ¿sabe qué le dijeron? No las selles. No selles esto, porque esto es para los tiempos finales. Ya estamos en tiempos finales. Aleluya. Por eso es que entendemos qué cosa más linda, hombre, que los tiempos finales se empezaron a inaugurar cuando el Señor Jesucristo resucitó. Por eso cuando le dieron la palabra a Juan le dijeron: no selles, porque ya estamos en tiempos finales. A Daniel sí, séalo, porque no hemos llegado a ese tiempo. Entonces mire pues cómo empieza este libro, el libro de Daniel. Esto lo hemos estudiado y lo hemos visto. Empieza con una cautividad babilónica. El capítulo 1, ese es el número 1, el que está ahí abajo, ese sí lo ve. El capítulo 1 nos habla de cómo Daniel y los jóvenes hebreos fueron llevados cautivos a Babilonia. Y fíjese que estaba viendo yo que son 12, prácticamente 12 divisiones las que tiene el libro de Daniel. Y no es que, y tiene 12 capítulos también. Y entonces, cosa maravillosa, hombre. ¿Por qué? Porque mire pues, el número que hemos estado estudiando los días domingos. Estos 2 domingos estudiamos acerca de ese número. El número 7. Y el número 7
El número 7 nos lleva hacia una perfección y una purificación para poder alcanzar la estatura que Dios quiere para nosotros. Pero vaya, digamos, recuérdese, tal vez así muy rápidamente se lo voy a mencionar, que nosotros hemos sido identificados a través del número 6. ¿Por qué el número 6? Apocalipsis 13, ¿verdad? Es el número de hombre. Es el número de hombre. Pero este número 6 tenemos que convertirlo por medio de los elementos que Dios ha dejado, la administración del Señor, ¿verdad? A través de su sangre, al número 7, que es la perfección, el perfeccionamiento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros alcancemos este perfeccionamiento, vamos a poder llegar al número 12. El número 12 es un número de gobierno. Y entonces usted se va a dar cuenta que uno de los números que más se repite, además del número 7 en el libro de Apocalipsis, es el número 12. Es el número 12. ¿Por qué? Porque son, yo no se los voy a poner ahí, pero usted los busca, son 12 cimientos que tiene la ciudad, 12 columnas, 12 apóstoles, 12 tribus. Habla de 24 ancianos, es decir, dos números 12 ahí. Y cuando nosotros vemos, y eso los busca usted, son más de 20 veces que lo menciona, pero cuando nosotros vemos el libro de Daniel, nosotros encontramos que también hay un número 12. Que también hay un número 12 que nos está indicando a nosotros que es un libro que de alguna manera nos está diciendo las cosas a las cuales nosotros vamos a acceder en el futuro. Y esas 12 divisiones que yo le voy a poner ahí en la pantalla, pero usted no las va a ver, pero yo se las voy a poner aquí otra vez, son como situaciones que se dan en este tiempo, pero también son elementos necesarios para cuando la iglesia pueda ser trasladada hacia la nueva dimensión, que es una dimensión de reino. Por eso en el libro de Daniel se menciona el gobierno de reino. Es el único libro en donde se menciona al anciano de días sentado en su trono. Se menciona Daniel capítulo 7. Entonces, y qué casualidad que en Apocalipsis capítulo 12 se ve una mujer que está dando a luz hijos del reino. Vi una señal en el cielo y eso lo hemos visto. Okay. Entonces, ¿cuál es lo primero que está ahí? Lo primero que está ahí es la cautividad babilónica. Entonces aquí viene y se presenta Daniel. Cautividad. Y fíjese que cada una de estas cosas que se menciona aquí en el libro de Daniel como que fueran elementos que actualmente nosotros estamos viendo. Ahí se los voy a enseñar cada uno de ellos. Ok, luego de esto, eso no lo ve usted ahí, pero esto habla de que el rey Nabucodonosor tiene un sueño. Y por eso es que fuimos paso a paso estudiando este libro. El rey Nabucodonosor tiene un sueño y una de las funciones que tiene Daniel aquí en Babilonia es salvar, preservar la vida de los consejeros del rey. Y la propia también, ¿verdad? Ahí están los versículos. Capítulo 2, verso 24. En el otro está el capítulo 1, verso 7 y capítulo 1, verso 2. Esos son los números pequeñitos que usted mira ahí del lado izquierdo. Luego
si seguimos más adelante en este estudio, vemos que en el verso 48, siempre del capítulo 2, el rey engrandece a Daniel. El rey lo nombra como el principal de sus consejeros, de los que están en el palacio con él. Entonces aquí yo le puse ahí el engrandecimiento de Daniel. Daniel es grande en Babilonia. Ok. Esas son cosas que como clave, como que Dios las estuviera dejando ahí para nuestra enseñanza. Luego viene y se levanta una estatua de oro. Recuérdense que aquí en el sueño de Nabucodonosor, en este capítulo 2, él sueña una estatua. Pero la estatua solamente tenía cabeza de oro. Lo demás no era de oro. Pero él levanta una estatua de oro y lo que hace es que hace que todos adoren a esa estatua. Dice que al sonido de la flauta, del tamboril, de los címbalos, o sea, 6 instrumentos, entonces hace que esa estatua sea adorada. Ok. Ok, ahora vea esto. Ahí yo le puse en la letra para que usted no se esfuerce mucho. Dice, la estatua de oro trae adoración pagana. Capítulo 3, verso 5. Capítulo 3, verso 6. Calientan 7 veces el horno y tiran ahí en el horno a los jóvenes. Daniel no está ahí, solo a los 3 amigos de Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego. Ok, lo que trae esto es un edicto real a favor de los judíos, es decir, ellos en lugar de ser destruidos, lo que sucede es que los protege la ley. Los protege la ley. Ese es un edicto real. Ok. Esa es la cuarta etapa del libro de Daniel. Ok, ahí hay un árbol. Yo traté de dibujar un árbol ahí. Es una visión de un árbol que crece. Y esto lo tiene el rey precisamente de Babilonia. Y entonces viene una sentencia en contra de este rey y es arrojado a las bestias. Capítulo 4, verso 32. Y entonces pasan ahí 7 tiempos, que también es algo profético, y le dan una restitución otra vez del reino a Nabucodonosor. Entonces aquí vamos a poner, después de la estatua, viene el árbol. Solo eso voy a ir poniendo aquí porque ahí ya usted más o menos lo va medio viendo. ¿Amén? Ok. Entonces miren, qué cosa más linda, porque del capítulo 4 nos saltamos hasta el capítulo 7 y el capítulo 8. Porque es en este momento en el que le dan a Daniel la visión de tiempo final y le dan la visión de las 4 bestias. Yo le puse ahí una de león, de oso, de leopardo y una bestia espantosa. Luego en el verso 9 del capítulo 7 se asienta un trono donde está el anciano de días. Y se establece el reino de los santos. Verso 14. Entonces acá podríamos nosotros ver que viene el reino milenial. Eso lo hemos estudiado. Por eso es que voy rápido, porque eso es solo un resumen de lo que hemos visto. Ahorita quiero darle una conclusión de esto. Y en el capítulo 8, entonces él ve la pelea entre el carnero y el macho cabrío. Y entonces es en ese momento que le visita un ángel.
Y se identifica el ángel como Gabriel. Y entonces Daniel estuvo enfermo, en el verso 27 se ve eso, ¿verdad? Entonces, esto sucede en medio del capítulo 4 y el capítulo 5. ¿Por qué? Porque en el capítulo 5, vaya que le hice un dibujo ahí, porque entonces así no tengo mucho que explicarle, ¿verdad? Pero se ve la escritura en la pared. Ahí es donde aparece la escritura en la pared. La escritura que aparece ahí en la pared se da más o menos, yo le puse en el año 530, pero no es exacta esa fecha. Es como la fecha que estaba al inicio, la de 600. Al principio está una fecha ahí que dice 600 antes de Cristo. Es una fecha aproximada. Son unos 4 o 5 años de diferencia que hay, pero ahí es donde empieza la cautividad. Entonces, cuando se da la visión de la escritura en la pared, que aparece la mano, entonces aparece el juicio. Entonces, aquí vamos a poner la escritura. La escritura en la pared, que es el juicio a Babilonia, que ya el Señor lo había dicho. Yo voy a levantar a un rey, a Nabucodonosor, y él los va a oprimir, los va a maltratar, pero todo eso va a ser de mi mano. De alguna manera así se lo dijo el Señor, ¿verdad? Todo eso va a provenir de mi mano, pero yo le voy a pedir cuentas también a Nabucodonosor. Entonces aquí es donde el Señor le pide cuentas. Por eso es que viene la caída y viene el juicio de Babilonia, y entonces el rey Belsasar, se llamaba ese rey que le apareció la mano, es destronado. Esa es la octava situación que se da. El octavo, se podría decir como condición, digámoslo así, ¿verdad?, que se da en el libro de Daniel. Ahora viene el capítulo número 9, y entonces se pone Daniel a estudiar la profecía de Jeremías. Entonces aquí viene el estudio de la profecía. Qué bueno que lo ve ahí en grande. Entonces, la oración de Daniel, y vuelve Gabriel a explicarle las 70 semanas. Ahí es donde se le da la explicación de las 70 semanas. Mire todas las cosas que suceden ahí. Se da un edicto en contra de la oración. Daniel ayuna y ora por 21 días. Lo echan al foso de los leones. Y siempre hay como una restitución. Es decir, durante todo el proceso del libro de Daniel, nosotros vemos como la historia del pueblo hebreo, que siempre ha sido rescatado. Es el pueblo que Dios escogió de alguna manera, ¿verdad? Ok, entonces, luego el 11 estadio, se ve una batalla de Miguel que pelea en el cielo contra el rey de Persia. Y un ángel, ahí no se menciona que sea Gabriel, pero se asume que es Gabriel, le explica a Daniel lo que va a suceder en el tiempo final. Y le explica por qué es que se demoró el proceso de la respuesta. ¿Por qué? Porque había habido una batalla en el cielo. Vamos a ponerlo acá, que es la batalla celestial. Y esto es maravilloso, porque fíjese que esta batalla que se da aquí, se da también en Apocalipsis capítulo 12. Se da una batalla en el cielo. Entonces, los eventos estos, prácticamente todos nos están marcando tiempo final. Todos los eventos. Ahorita les voy a enseñar cómo es que nos marca eso. Y por último, le entregan la visión del final de los tiempos.
Ok, entonces aquí está la visión en donde le confirman a Daniel que la profecía iba a estar cerrada hasta el final. Entonces ahí le dan la visión de las últimas cosas que iban a suceder y que ese libro se iba a abrir. Ese libro iba a estar cerrado, pero se iba a abrir para que nosotros de alguna manera, la iglesia de Cristo en este último tiempo, entendiera que todas las cosas que sucedieron en el libro de Daniel iban a volver a suceder en este tiempo. Las cosas que estaban escritas en el libro de Daniel quedaron selladas. Pero Dios tan lindo preservó el libro de Daniel intacto para que ahora nosotros tengamos la oportunidad de abrirlo y entender que los eventos que están contenidos en el libro de Daniel son eventos de tiempo final. No solamente, oiga esto, no solamente la profecía que está aquí, ni la profecía que está aquí, ni la profecía que se da acá o en los últimos 3 capítulos, sino que todo el libro son eventos de tiempo final. A eso es a lo que me estoy refiriendo. ¿Quiere que le ponga un ejemplo? ¿O no? ¿O ya lo entendió? Más o menos, pastor. Póngame un ejemplo, vamos a ver si me logra convencer. Ok, ahí están entonces, ahí se lo puse más pequeñito todavía, hermano, para complicarle la cosa aquí. Pero, como ya tiene toda esa panorámica, 1 Timoteo capítulo 4, y aquí es donde creo que empieza el mensaje esta noche. 1 Timoteo capítulo 4. Y todo lo que le dije era para que pudiéramos entender y asimilar todo lo que le dieron a Daniel. Su misma vida era para nosotros una figura de las cosas que iban a suceder en el tiempo final. Y que Dios va a preservar Danieles. Que Dios va a preservar Misaeles. Hombres, y que en medio de eso también se van a levantar bestias, también se van a levantar reyes y se van a levantar algunos a la manera de Ciro. Algunos han pensado que la presidencia de los Estados Unidos ahora es una especie de copia del rey Ciro, que está en Isaías 45, en donde él hace un edicto para proteger a Israel. Entonces, la vida de Daniel no debe ser vista solamente como una historia, sino que es un libro que se debe aplicar aún para este tiempo. 1 Timoteo capítulo 4 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado, para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Entonces, una de las cosas que hemos estado viendo en estos últimos días en este estudio es las doctrinas que han ido proliferando a nivel mundial. Y muchas de las doctrinas están apoyadas precisamente por pasajes escriturales. La misma palabra utilizan ellos para decir muchas cosas que Dios nunca dijo. Por ejemplo, aquí dice, mire pues, prohibirán casarse. Yo le puse ahí, eso lleva hacia un falso celibato. Y esa doctrina muchas veces nace de una mala comprensión de la Escritura, o también porque algunos indoctos la tuercen
a propósito. Y entonces esa fue una de las cosas que Daniel hizo. Y entonces, y muchos se apoyan en eso. Dice, pero si Daniel solo comía cierto tipo de verduras y hacía esto y hacía lo otro, y entonces tratan como de imponerlo. Y eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, que van ellos a prohibir muchas cosas basados en la escritura, pero que lo que están evidenciando es que tienen una conciencia cauterizada, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Y eso lo vemos nosotros en el primer capítulo de Daniel. Mire qué otra cosa se dio. Judas capítulo 1, verso 8. Y yo le estoy poniendo en el lado de abajo lo que está sucediendo. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancían la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Entonces, aquí, y por eso fue que ahí tiene usted que ir a leerse otra vez el libro de Daniel, porque el rey tuvo un sueño y él pidió que le dieran el sueño, no que le dieran la interpretación, sino que le dieran el sueño. Y ahora, según Judas capítulo 1, verso 8, surgen soñadores que mancían la carne y que de alguna manera, al hablar de soñadores, está hablando de gente que se deja guiar por sueños y por imaginaciones. Oh, es que yo soñé con una cucaracha. ¿Qué será? Y hasta hay manuales para poder interpretar sueños. Y eso se llama, por eso lo puse yo ahí, mire, ocultismo, que tiende a la cartomancia, a la adivinación y al esoterismo. Esto es definitivamente algo que el Señor no aprueba. Nosotros no somos guiados por sueños. No somos guiados por sueños. Oh, pero es que aquí le dieron un sueño al rey y se cumplió. Sí, pero era algo que Dios ya había determinado. Lo único que le dieron fue la interpretación de lo que iba a suceder. Va, sigamos adelante. Mire pues, cada una de estas cosas. Según de Timoteo capítulo 2, verso 16. Dice, evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra se extenderá como gangrena, entre los cuales están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar y trastornando así la fe de algunos. Entonces, aquí una de las cosas que yo le puse acá abajo es, se va a dar una secularización de la iglesia. Es decir, la iglesia siendo gobernada como una empresa secular. Una de las cosas que hacen las empresas grandes es, ellos tienen su visión, tienen su misión. Usted a veces llega a algún lugar y dice, la visión, ¿verdad? Así, en un rótulo. Nuestra misión, tal cosa. Nuestra visión esta. Y eso muchas veces lo han tratado de venir y aplicar a la iglesia, como lineamiento de la iglesia. Y eso, hermano, tiende a ser algo secular. Porque ya entonces vienen temas como de liderazgo, vienen temas como lo que yo le decía, no el pastoreo, sino el acompañamiento, el coaching que le llaman, en donde ya es algo humanista, algo que no va de acuerdo a lo que el Señor ha establecido para la iglesia. Y eso se ha metido acá y lo toman como ejemplo y dicen, mire, pero si Daniel participaba en política, dice, ¿por qué la iglesia no puede participar en política si él era el segundo del rey? Sí, pero él nunca corrió para las elecciones.
Ahí es donde ellos se equivocan. Pero si José también era político, dice, pero mire, fue el segundo de Faraón, sí, pero él nunca hizo candidatura. Dios fue el que lo promovió. Dios fue el que lo promocionó. Entonces, la iglesia no debe de participar de esas cosas. Una de las cosas que la iglesia debe de dedicarse, de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Eso es lo que el Señor nos puso como una visión general, le han llamado la gran comisión: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la visión que nosotros debemos de tener. Entonces van a surgir doctrinas en donde, secular la iglesia, el reino ya o la negación del rapto. ¿Por qué? Porque Daniel estaba bien posesionado, y entonces mucha de la iglesia pues trata de ocupar puestos acá, y definitivamente niegan que vaya a haber un arrebatamiento. La iglesia debe de arreglar las cosas acá y debe ver cómo la iglesia sale adelante, porque ya el Señor ya no va a venir, dicen ellos. Éxodo 32:5, cuando Aarón vio esto, mire, cosa más terrible, porque hay mucha iglesia que está creyendo esto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro, y Aarón hizo una proclama diciendo: mañana será fiesta para el Señor. Y al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz. Y el pueblo se sentó a comer, a beber, y se levantó a regocijarse. Eso habla del becerro de oro. Y esto, hermano, según Daniel capítulo 3, es una adoración pagana que lleva a la apostasía y obviamente hacia la idolatría. Voy rápido. 1 Timoteo 6:9. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciando, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Entonces, eso es el esplendor que vio Nabucodonosor. Por eso se le tipifica en ese árbol que se extendía, y muchos llegaban a refugiarse debajo de sus alas hasta que dijeron: corten ese árbol. Entonces, ese es un evangelio de falsa prosperidad. Como que todo estuviera radiografiado aquí, ¿verdad? O fotografiado, más claro, ¿verdad? Una falsa prosperidad que se va a estar dando en este último tiempo. Cuidado con eso. No hay que correr detrás de la plata, hermano. Amén. Colosenses 2:18. No permitan que los condenen esos que se ufanan de humildad, pero rinden culto a los ángeles. Eso, hermano, Daniel lo visitó un ángel. Él nunca adoró un ángel, ni le rindió culto. Los ángeles son mensajeros. Dice: los tales se meten en cosas que no han visto y están envanecidos por su razonamiento humano. Voy rápido porque necesito que terminemos esto. Oiga, Hebreos capítulo 13, verso 9. No os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es para el corazón el ser fortalecido con la gracia, no con alimentos de los que no recibieron beneficio, los que de ellos se ocupaban. Entonces, de la escritura muchas veces se toman cosas aleatoriamente, y se generan doctrinas extrañas, doctrinas raras. Pero muchas de estas cosas, hermano, están a la orden del día a través del internet. Hay que tener cuidado lo que uno ve en el internet. Puede el consejo ser muy bueno, puede el consejo llevarlo a uno de alguna manera ordenada, pero detrás de eso usted no sabe quién es el que está hablando, quién es el que está aconsejando, quién es el que está diciendo eso.
Y los creyentes, los cristianos, son muy dados a recibir doctrinas raras. Yo me recuerdo un hermano que yo le había delegado un discipulado. Y empezamos a platicar de muchas cosas, y entonces mientras estábamos platicando yo me senté a la mesa con él, empezamos a hablar, nos tomamos una tacita de café, gloria a Dios, y empezaron, y ya en la confianza ahí de estar hablando me dice: pastor, usted sabe que la tierra es plana, me dice. ¿Cómo así? Le digo yo. Sí, me dice, hay evidencia científica de que la tierra es plana. Yo le digo, pero si la Biblia dice, la Biblia habla de la redondez de la tierra. No, pero es que esa palabra no está bien traducida. Esa palabra es una palabra que significa planicie, que significa algo ágil. No, mira, me da miedo que estés dando el discipulado, mejor ya no lo des. Y le dije que ya no siguiera dando el discipulado, porque empieza a decir cosas que para él son, pero mire, tanto estudio para caer en esas tonterías. Y ahora hay una tendencia bien fuerte, hermano. Les llaman terraplanistas, les llaman, que creen que la tierra es plana. Y se van en contra de toda evidencia. No, pero dice, pero las fotos de la NASA, no, pero eso es una conspiración. Bueno. Entonces, esas son malinterpretación de la palabra. Cuidado, los cristianos están cayendo en eso. Son los que más caen en esas trampas terribles, por estar buscando y buscando y buscando y buscando y buscando. Y el pastor dijo que hay que ser profundo y hay que ir a la profundidad. Sí, pero hay que tener cuidado en dónde usted está espigando. A Ruth le dijeron: no espigues en otro campo. Mateo 24:10, muchos tropezarán entonces y caerán y se traicionarán. Eso es el capítulo 6 y el capítulo 10 de Daniel. Y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán, se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, esto va concordante con, ahí le puse Daniel capítulo 10 y Daniel capítulo 6. Odio, traición y desinformación. Eso es caer en la boca de los leones y el ser traicionado por la gente que traicionó a Daniel ahí. Ok, termino con esto. Porque va a haber profecía, pero la profecía va a terminar. Va a haber batalla porque la iglesia va a salir. Y por eso es que los valientes que cubren a la iglesia son 60 y van con armas. Va a haber juicio porque es necesario que el juicio comience por casa. Una de las cosas que hemos estado enseñando y ministrando es que debemos de buscar la purificación de nuestra alma. Y eso es a través de la ministración, para no ser avergonzados en público. Y va a haber un rapto. Ahí están los pasajes y en donde se va ubicando dentro del libro de Daniel. Si usted ve la secuencia de esto, el rapto se da en medio de toda esta situación, en medio de todo este caos. Se da el rapto de la iglesia y se da la salida de los más que vencedores. Ahí está todo en el